Suele decirse que es necesario el trabajo duro para lograr objetivos, pero creo que esto a veces se malinterpreta con superar límites que no nos terminan haciendo muy bien. Si no pensamos a mediano o largo plazo, si no tenemos límites diarios y o semanales y nos enfocamos en construir rutinas que sustenten una calidad de vida deseable, entonces probablemente o no estemos avanzando hacia donde queremos o lo que estamos haciendo no sea perdurable en el tiempo. Sobre límites vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos en un podcast en el cual vamos a hablar de productividad, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar nuestras 4 áreas fundamentales, la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen y bienvenidos al episodio número 87 del podcast. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de límites, de cómo crear o cómo pensar quizás también rutinas, hábitos y un estilo de vida el cual sea sostenible en el tiempo, y les voy a contar un poco mi historia acerca de esto y de dónde sale toda esta reflexión. Básicamente, hace unos años no tenía tan presente esto de el mediano y largo plazo, el sostener lo que hago durante todo el tiempo. Es decir, sí, quizás tenía estos pensamientos de performar de forma óptima, de eficiencia, de productividad, pero no tenía tan presente la otra pata del largo plazo, de que las cosas sean mantenibles, que me hagan bien para mi salud, etc. Entonces, por ejemplo, me pasaba mucho de que me sobreexigía, por ejemplo, físicamente, entrenaba bastante y todos los días, y me empecé a dar cuenta que cuando realmente aplicaba un entrenamiento planificado, incorporando el descanso también, que es fundamental en una planificación de entrenamiento físico, con una alimentación correspondiente, entre otros detalles, tenía muchos mejores resultados que simplemente intentaba superar mis límites físicos. Y al poner límites en el entrenamiento fue cuando, y bueno, obviamente acompañado de otros cambios, pero en el contexto de este episodio vamos a hablar de los límites. Al poner límites en el ejercicio físico fue cuando empecé a ver más resultados. También en el área mental, por ejemplo, me sobreexigía en el trabajo o el estudio, y eso me llevaba a, por ejemplo, a hacer cosas cansado, a hacer cosas sin pensarlo mucho, e incluso a terminar afectándome a mi salud mental. Entonces, una vez que empecé a poner límites respecto al trabajo, respecto al estudio, y por el contrario, quizás buscar rutinas que día a día me hagan avanzar hacia mis objetivos, y no tanto hacer como un sprint o una corrida rápida un rato y bueno, y después veremos qué pasa, sino que correr una maratón en vez de una carrera de 100 metros, empecé a tener muchísimos mejores resultados. Es decir, pasar de la mentalidad esta de, bueno, doy el máximo hoy y mañana no sé qué pasa, a todos los días avanzo un poquito hacia mi objetivo y mejoro un poquito. En realidad, en el mediano y largo plazo es mucho mejor esta segunda mentalidad, por tema de resultados, de sostenibilidad, de crecimiento exponencial, etc. Entonces, es necesario estudiar y estudiarnos y plantearnos nuestros propios límites, entender cuáles son nuestros propios límites y que sean consistentes con lo que queremos lograr y con lo que podemos hacer en el día a día. Entonces, el primer paso quizás es entender dónde estamos parados hoy en día, y a partir de eso decir, bueno, creo que yo estoy bien
entrenando 1 hora al día respecto a mis objetivos, por ejemplo, de entrenamiento, trabajando con esta intensidad, esta cantidad de tiempo, estudiando esto y estos temas en este momento del día, por ejemplo, o estos días a la semana, y empezar a de alguna forma ponernos límites. Obviamente el paso previo es planificar, ¿no? O sea, primero que nada plantearnos objetivos para saber sobre qué queremos trabajar y sobre qué no queremos trabajar. Y hoy en día me parece que es muy fácil sobrepasar cualquier límite porque tenemos todo el alcance de la mano. Y literalmente al alcance de la mano, porque en el celular casi que podemos conseguir cualquier cosa. Por ejemplo, hablando de la comida, sobrepasar límites de comer mal es muy sencillo porque agarramos el celular, pedimos delivery y nos llega la comida. Obviamente si tenemos la plata para pagar el dinero para comprar esa comida chatarra, entre otras cosas, pero la reflexión es que es muy sencillo sobrepasar límites. Consumir información. Antes quizás tenías que ir a una librería o tenías que comprar el periódico, entre otras cosas. Hoy en día agarramos el celular, hacemos un clic o un tap con el dedo y ya tenemos miles de millones de bytes de información para consumir. Redes sociales, interactuar socialmente. Podemos estar todo el día consumiendo la vida de otros y sobrepasar ese límite y olvidarnos de dedicarnos a nosotros mismos. Entonces, si se fijan, ahí está la clave de ponernos límites. Además de la clave de ponernos límites si estamos de algún modo adictos a algún área, adictos al trabajo, adictos al estudio o estamos muy sobreexigidos, también está bueno ponerse límites respecto a la realidad de hoy en día y lo que está pasando con la tecnología. Entonces, en nuestro trabajo, si realmente queremos avanzar hacia una vida auténtica, hacia cumplir nuestros objetivos y nuestras metas de largo plazo, el establecer límites para contrarrestar esta facilidad de acceso a cosas que no nos ayudan a avanzar en nada hacia nuestros objetivos. Fundamental. Yo creo que cada vez más es más importante restringir que la facilidad de obtener. Algunos detalles que vale la pena mencionar. Los límites no tienen que ser cero, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, bueno, no voy a comer comida chatarra. No es que no voy a comer nunca comida chatarra, sino, por ejemplo, puedo decir, bueno, un día a la semana, 2 comidas a la semana, comer comida chatarra, por ejemplo, ese es mi límite. Y tampoco, o sea, por un lado los límites no tienen que ser cero, puede ser que a veces sí sea cero, por ejemplo, si quiero dejar de fumar, tiene que ser cero, o sea, tiene que ser fumar 0 cigarrillos. Pero, por las dudas, para que no se malentienda el mensaje, no me refiero a que hay que poner límites y restringir todo, sino que estar conscientes de lo que consumimos, básicamente, y de lo que hacemos. Y por otro lado, el otro punto que me parecía importante comentar es que a veces es necesario superar los límites. Por un lado, para crecer, porque usualmente cuando crecemos es porque superamos un límite, ¿no? O sea, siempre y cuando sea con un objetivo claro, que nos haga bien a nosotros y algo que nosotros queramos, está bien intentar superar un límite, yo creo que en cualquier área que queramos. Pero el punto es que tiene que ser la excepción y no la regla. Tiene que ser la excepción el pasarnos nuestros límites por alguna razón, porque queremos, porque se nos impuso, porque reaccionamos, porque lo hacemos de forma proactiva, pero no tiene que ser todo el tiempo constantemente porque eso nos va a llevar y nos va a conllevar un estrés bastante grande. Por ejemplo, puede ser, tengo una entrega la semana que viene y bueno, esta semana me tengo que sobreexigir, tengo que superar mis límites para poder llegar con esa entrega. Está bien, tengo un examen la semana que viene y no vengo tan bien como pensaba, bueno, le tengo que meter. Bueno, está perfecto, superemos los límites, pero de vuelta, tiene que ser la excepción y no la regla. Entonces, un poco como conclusión, recapitulando, es necesario ponernos límites tanto para el caso de que estamos en algún sentido obsesivos y nos está haciendo mal,
Por ejemplo, el trabajar demasiado, el estudiar demasiado, el estar muy solo o el estar muy social. Es necesario poner los límites y ser conscientes de esos límites. Y además con cosas que quizás tenemos tan sencillas, tan simples, tan fácil acceso, que no nos preocupamos por ese consumo excesivo o ese hacer excesivo. Como por ejemplo comida chatarra, la facilidad de la comida rápida, el consumo de información, las redes sociales, entre otras cosas. Y un par de detalles es que los límites no tienen que ser cero, ni tampoco tienen que ser infinitos, pero pueden haber casos en que sean cero, pueden haber casos en que no haya límites, está perfecto, cada uno evaluará su situación o sus situaciones, y a veces tenemos que superar o romper esos límites, pero bueno, tiene que ser la excepción y no la regla para poder mantener una armonía en nuestra área, creo yo, en nuestra vida, mejor dicho. Así que nada, espero que les haya gustado, que les haya aportado este episodio acerca de límites y no límites matemáticos. Mal chiste, perdón. Cualquier comentario que tengan, cualquier duda, cualquier crítica, cualquier experiencia que quieran contarme es súper bienvenida en los comentarios de YouTube o por donde quieran. De mi parte, nada más que decir. Les mando un abrazo grande y nos vemos por ahí. Chau, chau.